Bueno, gracias por la presentación y por rebautizarme. Bueno, me toca hablar de Argentina, me toca hablar último, así que los voy a agarrar a todos y a todas bastante cansados, lo cual es bueno. Un poco la idea con la ponencia es hablar de los aspectos estructurales y coyunturales sobre los cuales opera la política monetaria en Argentina. La primera parte de la presentación donde enfatizamos los aspectos estructurales es algo que también está de alguna manera resumido y va a estar reflejado en un capítulo que va a salir próximamente en un libro del BIS por los 20 años de la Oficina de las Américas. Pasó ese aviso. Un poco la idea es primero hablar de los aspectos estructurales, pensar un poco el marco, conceptualmente el marco de política monetaria en Argentina, dados esos aspectos estructurales que condicionan el funcionamiento de la política monetaria. Ahí vamos a ver varias especificidades, algunas que comparten otros países periféricos y algunas que son particularidades adicionales de la economía argentina. Y después tratar de hablar un poco del marco de política monetaria en la pospandemia, en particular en lo que fueron los últimos 2 años, así que dependiendo de cuánto tiempo tenga cuando llegue a ese punto, vamos a hablar un poco de la coyuntura de la política monetaria, de los shocks más recientes que sufrió la economía argentina y algo de perspectivas. Es un poco ambicioso, así que vamos a ver cómo me va con el tiempo. Lo primero, un poco para contextualizar, lo que vemos acá en esta primera slide es tener una idea de lo que es un rasgo específico de la economía argentina, que es la elevada volatilidad macroeconómica. ¿Sí? Ese es un aspecto, un rasgo que posiblemente compartido con la región hasta comienzos de los años 2000, pero específicamente un rasgo de la economía argentina de los últimos 15 o 20 años. En el gráfico de dispersión tratamos de mostrar, o trato de mostrar esa volatilidad macroeconómica de la manera más sencilla posible, que es viendo la vinculación o la interacción entre la variación del PIB real y la inflación anual. Ahí vemos Argentina, que son los puntos naranja, América Latina y el Caribe, los puntos azules. La región ha tenido episodios hiperinflacionarios a finales de los 80 y comienzos de los 90, con lo cual ahí lo que hicimos para no tener problemas con la escala es censurar en 200% aquellos episodios que están por arriba del 200%, que son los puntos que ven en la parte superior del gráfico. Y esencialmente el mensaje acá es, cuando vemos Argentina, vemos que recurrentemente, como resultado de las crisis macroeconómicas que experimenta nuestra economía, tendemos a tener recesiones de manera más frecuente, y eso lo vemos en los puntos naranjas que aparecen del lado izquierdo en el eje de abscisa, serían los episodios de caída del PIB, y también en términos de la dinámica inflacionaria vemos también una mayor volatilidad de la inflación y mayores niveles de inflación en promedio que el resto de la región, con lo cual tenemos elevada volatilidad macro, ese es un rasgo estructural relevante, recurrentes cambios de régimen monetario y cambiario. Uno podría decir esa volatilidad macro lleva a recurrentes cambios de régimen, pero también vemos diversos cambios de régimen, muchos de ellos polares, no solo intermedios, que igual terminan en resultados, si quieren, cuando uno tiene una mirada de mediano plazo, que estamos viendo en los últimos 40 años, uno podría decir que una dinámica no tan satisfactoria en el mediano plazo tendencialmente como uno quisiera, y esencialmente entonces que es un desafío para la región y para la Argentina en particular lograr condiciones de un crecimiento sostenido con estabilidad macroeconómica asociada. En segundo lugar, un poco continuando con esta caracterización, es pensar en el marco de esta volatilidad macro que les mostraba recién, la relación entre la dinámica de la actividad o del crecimiento y el sector externo. ¿Sí? En general lo que uno ve, esto es algo que uno lo puede ver sencillamente, se puede llamar de distintas maneras, lo podemos hablar de cómo se manifiesta la restricción externa, pero esencialmente lo que vemos es que en general las dinámicas de crecimiento más o menos sostenido y continuo están asociadas con una cuenta corriente que se mantiene en un terreno positivo o relativamente estable, mientras que vemos que las dinámicas de déficit de cuenta corriente sostenido en general terminan con algún tipo de crisis de balance de pagos. Entonces, un poco lo que tratamos o lo que trato de enfatizar aquí es la importancia del espacio externo a la hora de pensar la dinámica de crecimiento en Argentina. El punto, la línea punteada horizontal un poco muestra este nivel de actividad
real, si quieren, máximo de los últimos 20 años, que lo hemos tocado recurrentemente, pero que de alguna manera nos está mostrando que en general cuando nos acercamos a ese nivel empezamos a ver ciertas tensiones en el frente externo, a veces asociado con ciertos shocks exógenos, como voy a mencionar un poquito más adelante. Siguiendo con los aspectos estructurales, acá hay algunos resultados que tienen que ver con distintos documentos de trabajo, estudios que ha hecho el área de estudios económicos del Banco Central. Acá un poco lo que vemos es un aspecto estructural de la economía argentina que tiene que ver con las elasticidades precio e ingreso del comercio exterior, tanto de las exportaciones como de las importaciones de Argentina. Y esencialmente lo que vemos, que es fundamentalmente la primera columna, es hay bajas elasticidades precio tanto de las exportaciones como de las importaciones. Este es un resultado que en general se obtiene en la mayor parte de la literatura econométrica, con alguna excepción. Hay baja elasticidad de ingreso de las exportaciones y hay elevada elasticidad de ingreso de las importaciones, ¿sí? Y ese es Mario Cimoli seguramente lo va a explicar mucho mejor, tiene que ver con el tipo de estructura productiva que tiene la economía argentina, el tipo de inserción internacional, pero esencialmente aquí el mensaje es que los movimientos del tipo de cambio real no tienen efectos, no generan demasiado dinamismo, por lo menos eso es lo que muestran los datos, demasiado dinamismo de las cantidades exportadas. Obviamente este es un análisis, si quieren, de mediano plazo, de mediano largo plazo, y en general las correcciones del sector externo se dan por una compresión fuerte de las importaciones, pero que tiene asociado también ajustes significativos del nivel de actividad, ¿sí? Que es consistente con tener esta configuración de elasticidades. Otro elemento estructural que vemos acá es el pass-through, ¿sí? El grado de traspaso de las devaluaciones cambiarias, de los movimientos del tipo de cambio nominal a la inflación o a la variación del nivel general de precios. Esto también es un resultado que hemos difundido en algún momento en los últimos años en los distintos canales que tiene el banco para comunicarse con el público y con la comunidad académica. En general, el resultado que se ve acá es en un contexto donde la región tiende a tener un pass-through, un traspaso algo más elevado que el conjunto o que el resto del mundo. En particular, la economía argentina tiene un pass-through superior que el del resto de la región, y eso tiene una implicancia en términos de cómo uno piensa los efectos de la volatilidad cambiaria en términos de la dinámica de la inflación, y obviamente cuando uno piensa una estrategia de política antiinflacionaria o el rol del tipo de cambio en un contexto de una estrategia de política antiinflacionaria. Ahí tienen del lado derecho abajo simplemente cómo está medido el pass-through. Esa es una aclaración importante porque uno puede, la literatura lo mide de distintas maneras. Bueno, el pass-through que estamos mostrando ahí está asociado con esa manera, si quieren, más técnica de medirla. ¿Por qué es más elevado el pass-through en Argentina que en el resto de la región? Bueno, tiene que ver con cuestiones vinculadas con la estructura productiva argentina, con la incidencia con el componente importado en términos de la estructura productiva, con el tipo también de sectores transables que tiene la economía argentina, sectores exportables, y también con cómo se manifiesta el conflicto distributivo en la economía argentina, que bueno, el conflicto distributivo sabemos que ha vuelto a estar en la agenda académica y de policy en los últimos años con la aceleración de la inflación a nivel global. El siguiente elemento estructural relevante que hay que tener en cuenta cuando uno, que creo que hay que tener en cuenta cuando uno piensa la política monetaria en Argentina, tiene que ver con el rol de la dolarización financiera, ¿sí? Se lo ha mostrado Adrián, cómo se ha lidiado exitosamente con el fenómeno de la dolarización financiera en Perú. También lo ha mencionado como desafío Gerardo para el caso de Uruguay. Es un rasgo estructural de la economía argentina, los niveles de dolarización financiera que tenemos. Obviamente esto tiene que ver con aspectos estructurales de mediano plazo, con la volatilidad macroeconómica que se ha observado. Lo que vemos aquí en los dos gráficos es, en el gráfico de arriba, los retornos reales de activos en pesos, ahí tomando un plazo fijo en moneda local como representativo de un activo en pesos, y el retorno de mantener dólares. Estos son retornos reales, y un poco ahí la idea es tratar de captar qué ha pasado
en los últimos 15 años en términos de esa rentabilidad relativa, pensando que en parte los incentivos a la dolarización financiera tienen que ver precisamente con la existencia de esos diferenciales, pero no es la única explicación ver los diferenciales de retornos ex post, porque acá lo importante es destacar lo que llamamos estos clústeres de volatilidad y ver en qué contextos se ve que el retorno real de mantener dólares le gana al activo, al plazo fijo, y vemos que los saltos cambiarios están asociados con esos retornos diferenciales en favor del dólar. Ese es un elemento importante. El segundo elemento importante es que, dada la recurrencia de esos episodios cambiarios, eso tiene implicancias sobre cómo uno tiene que pensar la distribución de retornos esperada por parte de, si quieren, de los argentinos a la hora de pensar cómo asignar su riqueza financiera. Y lo que vemos en el gráfico de abajo es esencialmente qué pasó en términos de formación de activos externos netos del sector privado, o sea, qué estaba pasando con las cantidades. Ahí como sabemos que hay periodos que están asociados con controles de cambio y por lo tanto, independientemente de lo que puede pasar con los retornos relativos, la dinámica de la formación de activos externos a través del mercado puede tener también, estar asociada con las cuestiones regulatorias. Lo que estamos mostrando en el gráfico de abajo es la formación de activos según el balance de pagos, según los datos que publica el INDEC para el balance de pagos. Esa noción de devengado está captando no solamente lo que pasa con la formación de activos externos en el mercado de cambio, sino una noción más amplia a través de otros canales. Por eso es una mejor manera de pensarlo. Lo que vemos es esta tendencia estructural a la formación de activos externos, no solamente en aquellos años en los cuales claramente uno puede ver que ex post el dólar le gana en términos reales al peso, sino también en años donde vemos la línea azul arriba por encima de la línea verde. ¿Sí? Y esto en términos de implicancia relevante para pensar la política monetaria tiene que ver con que generar condiciones para retornos reales positivos sobre los activos en moneda local obviamente es una condición necesaria para pensar una dinámica de desdolarización financiera, pero puede no ser suficiente dada la historia que les estoy contando y la recurrencia si quieren, o las dificultades para generar condiciones de un régimen cambiario que se perciba como estable en el mediano plazo. Y también eso le da algún rol adicional a la regulación cambiaria respecto de cómo se piensa en términos más convencionales, que tiene que ver con una respuesta transitoria ante eventos de sudden stop. En una economía como la Argentina, el rol es algo más amplio dados estos aspectos estructurales que les estoy contando. Hablar un poquito sobre algunos resultados que generamos, que también están reflejados en algunos documentos de trabajo que publicó el BCRA respecto de, si quieren, podemos decir en sentido muy amplio, los determinantes de la inflación en Argentina. Lo que estamos viendo en este gráfico es, para la inflación núcleo, un ejercicio de descomposición. En ese ejercicio de descomposición de la inflación anual, un poco la idea es explicar la inflación presente a partir de la historia del propio pasado de la inflación y de sus determinantes. Ese sería el primer término de la ecuación que ven debajo del gráfico. Y por otro lado, de lo que denominamos lo que sería el componente contemporáneo de la inflación observada. Ese componente contemporáneo tiene una parte que lo podemos asociar con lo que podemos definir como noticias, donde las noticias son noticias sobre los shocks, sobre los propios drivers del modelo, y después tenemos también el componente residual o no explicado, como en toda regresión econométrica. Entonces, un poco acá la idea es tratar de concentrarse en el rol que han tenido la persistencia de la inflación como variable explicativa del proceso inflacionario, que son las barras naranjas, y el rol de lo que podemos denominar estas noticias o shocks de los determinantes de la inflación. Entonces, en términos de... Me interesa más ver un poco esa descomposición y no tanto hablar de los niveles. Obviamente lo que vemos son niveles de inflación, si quieren, persistentemente en los últimos 15, 20 años, persistentemente más altos que en el resto de la región. Y por otro lado, una aceleración de la tasa de inflación a partir del año 2018,
si quieren, asociado con cuestiones más idiosincráticas de Argentina, luego shocks globales que se han reflejado también en las presentaciones de los colegas de los otros bancos centrales vinculados con la salida de la pandemia y los shocks de commodities después de la invasión de Rusia en Ucrania. Pero hay un rasgo importante, vemos la aceleración de la inflación en los últimos años asociados con estos shocks, pero lo que vemos también es una mayor persistencia de la inflación en los niveles más elevados en comparación con lo que se mostraba para los otros países respecto de una vuelta más rápida hacia niveles de inflación más bajos después del shock. Y enfocándome entonces un poco en la implicancia de este ejercicio de descomposición, lo que vemos es que la persistencia o la inflación pasada, si quieren la inercia inflacionaria, es el principal determinante de la inflación, es lo que se ve en los datos, en el caso de Argentina en los últimos 20 años. Obviamente los shocks, vemos en particular esas barras rojas oscuras o bordeaux, que han tenido un rol más significativo, en particular en los años 2018 y 2022, y dentro de esos shocks o esas noticias vemos un rol significativo para los shocks cambiarios y también para los shocks de precios internacionales. ¿Sí? Y esto tiene implicancias en términos de cómo uno piensa la política monetaria. Primero que en un contexto de elevada inercia inflacionaria, como el que tiene Argentina, los shocks transitorios, aún cuando su naturaleza es transitoria, tienen efectos más permanentes en la inflación que en contextos donde la inercia no juega un rol tan significativo. Y en segundo lugar, cuando uno piensa una estrategia de política antiinflacionaria, obviamente la política monetaria tiene un rol relevante, pero la estrategia tiene que ser una estrategia más amplia que también logre lidiar con estos mecanismos de, si quieren, formales e informales de indexación que tiene una economía de alta inflación. Déjeme hacer un punto sobre el nivel de profundidad financiera que tiene Argentina, que es la contracara del nivel elevado de dolarización financiera. Acá lo que estamos viendo es una comparación entre Argentina, que es las barras rojas, el promedio de Latinoamérica, que son las barras verdes, y lo que vemos es que para distintas medidas, si quieren, de profundidad del sistema financiero argentino, ya sea medido como el crédito bancario del sector privado, la capitalización bursátil o, si quieren, el stock de títulos de deuda del sector público, vemos como Argentina está en todos los casos bastante por debajo de la región y es la contracara. Tenemos un mercado financiero, un sistema financiero poco profundo como contracara, entre otras cosas, de los niveles elevados de dolarización financiera, parte de la cual aparte no se ve reflejada en la dinámica por ejemplo, de los depósitos en dólares que hay en la economía. Entonces, cuando uno tiene en cuenta todos estos aspectos estructurales, espero no haber ido demasiado rápido, pese a que es mucha información, si uno quisiera de alguna manera, ahora conceptualmente, pensar, bueno, qué tipo de marco de política o qué debería tener el marco de política monetaria, dado que están todos estos aspectos estructurales relevantes sobre los cuales tiene que operar la política monetaria y obviamente en el mediano plazo tratar de ir resolviendo o atenuando esos aspectos estructurales. Lo que tenemos en este esquema, que es una variante de un esquema de un documento de trabajo que se publicó en el BIS, que trabajó oportunamente parte del staff del BCRA. Lo que vemos son como 4 grandes dimensiones que están en línea con lo que les mencionaba hasta ahora, en una economía donde vemos distintos niveles de traspaso a precios del tipo de cambio, esa es una dimensión, en la parte superior. Riesgo de estabilidad, el grado de riesgo o el nivel de riesgo para la estabilidad financiera asociado a los movimientos, a la volatilidad cambiaria, es la segunda dimensión. El nivel de desarrollo o de subdesarrollo del sistema financiero doméstico, que es la dimensión de la parte inferior. Y del lado izquierdo hablamos del tipo de cambio más como un amplificador de shocks y no como un shock absorber, que es como en general lo trata la literatura más convencional. Un poco acá el mensaje es, cuando tenemos mucho de todo, de todas estas 4 dimensiones, estas son un poco 4 dimensiones que por lo que les acabo de mostrar entendemos que Argentina tiene mucho de todo, en ese contexto es relevante pensar en un marco de política monetaria integrado que tiene un rol importante para las intervenciones cambiarias, un rol importante para la regulación macroprudencial y dentro de la regulación macroprudencial un rol
más persistente que en otros contextos para los controles a los flujos de capital. Bien, tengo un poco más de la mitad de tiempo y la mitad de la presentación, así que estamos bien. Entonces, conceptualmente, lo que les mostraba recién es cómo tendemos a pensar el marco de política monetaria. Un poco ahora la idea es, en la segunda parte de la presentación, hablarles más específicamente de cómo se fueron manifestando estas dimensiones y cómo el Banco Central fue intentando utilizar sus instrumentos de política, dados sus objetivos múltiples, en particular en el último año y medio. ¿Sí? Tomo los últimos 2 años para tratar de ilustrar el marco de política monetaria para salir un poco del contexto extraordinario de la pandemia, que implicó apartarse o profundizar más que en condiciones normales varias de las herramientas de política que el Banco Central tiene a disposición. Entonces, acá lo que trato de hacer en esta slide es resumir algunas de las dimensiones de las políticas, de los principales elementos de la política monetaria del BCRA y cómo se traduce eso en términos de los instrumentos de política disponibles para la política monetaria. Obviamente la calibración de la estructura de tasas de interés de referencia, el rol de la administración o gestión de la liquidez, las operaciones de mercado abierto que ha realizado y que viene realizando el Banco Central, en particular en el mercado de deuda, en el mercado secundario de deuda pública en moneda local. En términos de la política cambiaria, el rol del régimen cambiario vigente, que es un régimen de flotación administrada, que incluye intervenciones cambiarias tanto en el mercado cambiario spot como futuro, y también un rol para la regulación cambiaria, para la regulación de los movimientos de los flujos de capital, el objetivo o la dinámica de acumulación prudencial de reservas internacionales, y en términos del crédito, alguna dimensión sobre el rol de la promoción del crédito productivo y sobre todo pensando en tratar de, mediante la política de estímulo del crédito, cambiar alguna de las condiciones de la estructura productiva que están detrás de esas bajas elasticidades del comercio exterior que les mostraba antes. Entonces déjenme hablar brevemente de cada una de estas dimensiones, y acá sí me estoy metiendo mucho en la coyuntura de la política monetaria. Lo que vemos acá es esencialmente la política de tasas de interés desde la pospandemia, desde comienzo del año 2022. En la izquierda vemos esencialmente la evolución de las tasas nominales de interés en términos efectivos anuales de los principales instrumentos de política que dispone el Banco Central, la tasa de política monetaria, que es la LELIQA 28 días, pero también las tasas más cortas de los instrumentos y una tasa de mercado representativa que un poco lo que busca el Banco Central a través de la tasa que controla, que es la tasa de política, es incidir en la trayectoria de esa tasa de mercado, que es la tasa de plazos fijos, en este caso de personas humanas. Y vemos esa mayor proactividad o esa proactividad en la pospandemia del BCRA en términos de incrementos de la tasa de interés de política con el objetivo de propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local, entendiendo que eso es un rasgo, una condición necesaria para preservar la estabilidad monetaria y la estabilidad cambiaria. Lo que vemos del lado derecho es, bueno, obviamente estos incrementos de tasa de interés nominal se dieron en un contexto de volatilidad y de aceleración de la tasa de inflación, con lo cual, bueno, ¿qué implicaban esos movimientos en términos de la tasa de interés real? Ahí lo que vemos es, una vez que nos alejamos del periodo de pandemia, donde, como mostraron los colegas de otros bancos centrales, en general todas las economías fueron hacia tasas de interés reales negativas en un contexto extraordinario, vemos cómo a partir de mediados del año 2022, como las tasas reales de política, acá son tasas reales ex post, estamos midiendo respecto del promedio de inflación a nivel general de los últimos 3 meses, pero bueno, acá hay como una idea de esa tendencia hacia generar condiciones para tasas de interés reales no negativas. Obviamente, en aquellos meses donde hay alguna sorpresa inflacionaria, eso puede estar asociado con una tasa real ex post negativa, pero lo importante ahí es ver esa tendencia hacia generar condiciones de tasas de interés reales positivas. En términos de
del régimen cambiario, hablábamos de una flotación administrada, dentro de esa flotación administrada, donde hay un objetivo de preservar los niveles de competitividad de la economía argentina, vemos cómo el ritmo de Kroll, el ritmo de depreciación cambiaria, se fue adaptando a la dinámica inflacionaria, por eso vemos ese movimiento, esa evolución de la variación mensualizada del tipo de cambio nominal, entendiendo que tener este tipo de dinámica y de tener una dinámica cambiaria acorde con la evolución de la inflación es una condición necesaria para favorecer la acumulación de reservas internacionales, además obviamente del rol que mencionaba que tienen las regulaciones cambiarias en una economía altamente dolarizada financieramente como la economía argentina. Déjeme hablar un poco rápidamente sobre las condiciones monetarias, ¿sí? Un poco lo que voy a querer mostrar aquí son algunos de los drivers de lo que después va a ser la dinámica de los pasivos monetarios del Banco Central, que es una variable que obviamente sigue mucho los colegas, el mercado y demás, respecto de qué está pasando con la hoja de balance del Banco Central. Acá lo que vemos es un aspecto estructural de la demanda de dinero, de la demanda de base monetaria en Argentina, que es, si ven en los últimos, si quieren, desde el año 2016, 2017, pero y sacando el paréntesis de la pandemia, vemos una tendencia estructural a la caída en la demanda de base monetaria. Ahí la estamos midiendo en términos reales y en términos del PIB. Esa caída es una caída estructural que tiene que ver con cambios profundos que se vienen dando en los medios de pago en Argentina, con el desarrollo de las transferencias inmediatas, de las billeteras digitales, de los distintos medios de pago electrónicos, y eso es algo que tiene obviamente implicancias en términos de la gestión de la liquidez del Banco Central y de la dinámica de los pasivos remunerados. También, digo, un comentario menor, obviamente el régimen de efectivo mínimo también tiene implicancias sobre la demanda de base monetaria. Entonces, lo que tenemos es una tendencia estructural a la caída de la demanda de base monetaria por cuestiones, por cambios estructurales en los medios de pago, y del lado de los factores de expansión, del lado de la oferta, de los drivers, lo que estamos viendo en este esquema es primero, obviamente la administración de la liquidez es fundamental a través de los instrumentos de esterilización, es fundamental para fortalecer la transmisión de la tasa de política, eso es una definición clara. También hablábamos de operaciones de mercado abierto, la intervención en el mercado secundario de instrumentos del Tesoro ha sido un rasgo necesario para consolidar un mercado de deuda en pesos transparente, profundo y líquido, sin el cual sería muy difícil avanzar en este objetivo de ir reduciendo o generar condiciones para que en el mediano plazo se reduzca el nivel de dolarización financiera de la economía argentina y también para cualquier objetivo que tenga el Banco Central de ir de alguna manera achicando su hoja de balance. Entonces, lo que vemos ahí esencialmente es las barras naranjas, que es la contracara de los drivers que explican la expansión de la oferta de base monetaria, bueno, la esterilización, la gestión de la liquidez del Banco Central operando en sentido contrario, dado una demanda de base monetaria que, como ven, tiene poco dinamismo por razones bastante estructurales. No me queda demasiado tiempo, déjeme hacer un punto muy rápido sobre el financiamiento monetario. Obviamente hay un objetivo de ir reduciendo el financiamiento monetario al Tesoro Nacional. Ahí lo que vemos son el contexto extraordinario de la pandemia, que implicó una asistencia financiera al Tesoro muy significativa en un contexto de ausencia de acceso al mercado internacional de deuda, luego de la crisis de deuda de 2018-2019, con un mercado financiero poco profundo, como mostraba, local poco profundo, como mostraba inicialmente. Eso dejó en la pandemia al Banco Central como el principal proveedor de liquidez al Tesoro para poder hacer las políticas expansivas que se hicieron para lidiar con los efectos de la pandemia, pero vemos cómo en la pospandemia esa asistencia a través de adelantos transitorios y utilidades ha tendido a caer a los niveles comparables o por debajo de los años 2016-2017. Simplemente ahí en el 2023 tienen esa barrita de otro color que tiene que ver con la asistencia, si quieren,
extraordinaria que se dio por un tema de descalce entre el pago de los servicios al fondo y los desembolsos que se han demorado un poco, por eso ven esa barrita verde, pero de alguna manera cuando uno piensa más estructuralmente, lo relevante es ver ese 0,5 del PIB para el 2023, que son niveles muy bajos cuando uno ve la serie de los últimos 10 años. Todo esto que les mencioné de la dinámica de la demanda de dinero, de los factores de expansión de la base, tienen que ver con, para tratar de entender un poco qué está pasando con los pasivos monetarios del banco, ¿sí? Uno tiene que mirar no solo los pasivos remunerados, sino también los pasivos monetarios no remunerados, la base, y ahí vemos entonces cómo se dan una combinación de distintos factores que han hecho que, si bien uno ve pasivos totales relativamente estables en términos del PIB, con un cambio en la composición entre una menor participación de la base monetaria y una mayor participación de los pasivos remunerados. Este es el último punto y voy a los mensajes finales. Decía que la política crediticia es importante para tratar de generar, si quieren, una mayor dinámica impulsar la inversión productiva y el cambio estructural. Bueno, en el caso de la política del Banco Central ha estado fundamentalmente enfocada en las pequeñas y medianas empresas. Acá un poco la idea es ver que dentro de un contexto de relativo poco dinamismo del crédito al sector privado, el crédito comercial y el crédito comercial a MIPYMES ha sido el más dinámico y se sostiene a niveles altos. Entendemos que eso en buena medida refleja las políticas activas del Banco Central. Este es un punto relevante que lo quiero hacer, aunque me esté excediendo un par de minutos, y tiene que ver con los shocks recientes que viene atravesando la economía argentina, ¿sí? Sabemos que estamos en un año con una sequía récord. Esa sequía récord la podemos ver aquí del lado del gráfico de la izquierda en términos de las exportaciones de los principales productos agrícolas, las que, si quieren, se esperaban en términos de las proyecciones del Ministerio de la Secretaría de Agricultura y demás, hacia finales del año 2022, para este año, esas son las barras naranjas, tanto para el complejo sojero como para el maíz como para el trigo, vis a vis lo que se está estimando actualmente que van a ser las exportaciones de este año para estos productos, que son las barras verdes, y ahí vemos la significativa caída en los ingresos por exportaciones asociadas con el sector primario asociado a la sequía récord. Ahí ese no es el efecto pleno de la sequía, porque parados en noviembre del año pasado ya se anticipaba que en el caso del trigo iba a haber cierta caída, con lo cual este es un efecto parcial de la sequía. Habría que agregarle el efecto del trigo que ya estaba incorporado para tener un efecto total que ronda alrededor de los 19.000, 20.000 millones de dólares para este año. Y lo que ven del lado derecho es qué pasó en el mercado de cambios en el primer semestre del año, si nos enfocamos en la última barrita, en comparación con los semestres previos. Y ahí lo que vemos es esa barra punteada positiva de 8.400 millones de dólares que ven ahí, es lo que esperaba, lo que se proyectaba al momento de la tercera revisión del programa vigente con el Fondo Monetario Internacional, ahí hacia fines del año pasado, que iban a hacer las compras en el mercado de cambios en el primer semestre del año, que iban a ser compras positivas por 8.400 millones de dólares, versus lo que efectivamente pasó, que fueron ventas netas de alrededor de 3.100 millones de dólares. Entonces, esto es un poco para cuantificar, para tratar de ver cómo la sequía, la magnitud de la sequía se ve reflejada en una dinámica en el mercado de cambios que no era la dinámica esperada hacia fines del año pasado. Y obviamente esto implica desafíos para la gestión de la política monetaria en el corto plazo, pero un poco para tratar también de dar un mensaje que no sea tan preocupante en términos del mediano plazo. Lo que sí vemos es que cuando pensamos una dinámica para los próximos 4 o 5 años de las exportaciones, a partir del año 2024, y basado en tener un sector agrícola en condiciones de tiempo de clima más o menos normales, con un sector energético en el cual las inversiones en infraestructura de transporte dan la cuenta de un dinamismo muy significativo potencial para las exportaciones de gas y de petróleo, también para el sector, las inversiones en el sector minero. Bueno, eso dan unas perspectivas de crecimiento muy significativo para las exportaciones en los próximos años, que obviamente es una condición necesaria, dado todo lo que les mostré hasta aquí, para pensar
en cómo aliviar, cómo generar más espacio externo a la hora de pensar las condiciones para el crecimiento sostenido. Como me excedí mucho, las consideraciones finales simplemente resumen lo que estuve diciendo, así que muchas gracias.